Básicamente, chicos, esta materia, la que nosotros estamos viendo, no está en la priorización curricular. Es decir, que el gobierno, el ministerio nos dijo que esta materia no va a ser tan importante que ustedes la aprendan tanto como Grecia y Roma, que es la unidad que viene a continuación de esta. Así que, por lo tanto, producto de esa priorización curricular, yo voy a tener que pasar esta materia muy rápido. Así que, por lo tanto, para que lo tengan en consideración, si alguno tiene alguna pregunta sobre la materia, sea bueno que ya la vaya haciendo para ir saldándola, ¿ok? También hicimos una prueba, la prueba pueden hacerla hasta hoy, viernes, en Edmodo, Mister, ¿sí? una cosa sobre la prueba. La ¿Sí? prueba me puso que tenía la respuesta mala solo porque estaba en mayúscula, Sí, es que igual que en física. Edmodo tiene esa cuestión de que como que la respuesta tiene que ser muy exacta o si no está mal, pero no se preocupen, que nosotros los profes cuando los vayamos corrigiendo vamos a solucionar todos esos problemas. También yo mismo tuve un error en la prueba, ¿cierto? Porque en el proceso de hominización coloqué o sea, Australopithecus, Homo erectus y Homo habilis, y no era así el orden, era Australopithecus, Homo habilis y Homo erectus, así que si alguno tuvo mala esa, también puede que tenga algunos puntitos ahí por rescatar. Chicos, veo 14 conectados. Ah, no, arriba sí hay más nombres. Mister, le llegaron, bueno, ayer le llegó el PDF que mandé a Yo Story. estoy en eso de los Bueno, Homo habilis y esas los cosas. PDF. Sí, 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 tienen Los que PDF. mandarlos también al modo, los trabajos por PDF, sí, me llegaron, así que muchas gracias para que los tengan en consideración. Y así que eso, pues chiquillos, sin más preámbulo, vamos a empezar un poco ya con la materia. Hoy vamos a hablar acerca de cómo se dividen las primeras civilizaciones. Recuerden que nosotros hablamos de las primeras civilizaciones, ya en la clase anterior, hablamos de los fenicios, de los indios, de los chinos, de la gente de Mesopotamia y de los egipcios, ¿ya? Esas fueron las 5 civilizaciones. Pero estas 5 civilizaciones, chicos, también tienen otras características. Civilización viene de la palabra civitas, que significa ciudad. Y por lo tanto muchas veces también se da a pensar de que civilización es sinónimo de ciudad. Es decir, que para que haya una civilización tiene que haber una ciudad, lo cual es mentira. Porque, por ejemplo, se han encontrado algunas civilizaciones que son civilizaciones como tal, pero no tienen ciudad. Como por ejemplo las ruinas de Jericó, que en esa ruina había una ciudad, pero no había una civilización. Por lo tanto, es todo un misterio esa civilización. También tenemos las civilizaciones de Kemer, o por ejemplo los hunos, que eran civilizaciones nómades, los cuales no tenían una ciudad, pero sí tenían un sistema de civilización. Entonces, por lo tanto, o sea, probablemente en la mayor cantidad de porcentaje, el 95% de las civilizaciones, sí, por supuesto que presentan una ciudad. Por ejemplo, en la actualidad, no se me ocurre ninguna civilización que no tenga ciudad. Ya sé, por ejemplo, los gitanos, ellos, por ejemplo, en la actualidad son una civilización, pero no presentan una ciudad. No obstante, eso no quiere decir que el mayor porcentaje de civilizaciones, ¿cierto?, no presentan una ciudad. La mayoría, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no quiere decir eso de que no sea una característica, redundante. Sí, es una característica, pero no en su totalidad, ¿ok? Pero sí, para ser llamado una civilización, tienes que cumplir 4 requisitos, los cuales fueron dados por el antropólogo Clyde Clutton. Perdónenme por mi inglés, chicos, yo fui a un colegio público toda mi vida, así que no hablo muy bien el inglés, así que perdónenme por eso. Entonces, este tipo dijo, estas son las 4 características necesarias para que tú seas llamado una civilización, ¿ya? Recuerden, civilización no es sinónimo de ciudad, súper importante que lo tengan en consideración. En primer lugar, mi compadre Clyde plantea la existencia de aglomeraciones de al menos 5.000 habitantes, es decir, que hayan formado un sistema urbano. Si una civilización no presenta más de 5.000 habitantes, no puede ser una civilización. Regularmente son como tribus, ¿sí? Porque con ese número menor como que no cumple las características de tener un sistema de civilización o un sistema urbano. Regularmente eres llamado tribu. Sí, tribu yo creo que sería el nombre correcto para un grupo de gente que comparta ciertas costumbres y sea menor de 5.000, ¿cierto? Súper importante. Como segundo requisito, señala la existencia de una lengua y un sistema de escritura que sea de conocimiento y uso colectivo. Esto es súper importante, chicos, porque la gente que vive dentro de una misma civilización, la gente que vive dentro de un mismo territorio, es necesario que comparta la lengua, porque si no, dentro de su propia comunicación va a haber mucha desconfianza, va a haber mucha duda sobre si el otro tipo de verdad tendrá buenas intenciones con las cosas que está diciendo. Por lo tanto, es importante que cuando se comunique la gente que vive dentro de la misma civilización, haga explícito los intereses que se tiene dentro de la civilización. Porque si no, por ejemplo, como que va a haber constantemente desconfianza, ¿por cierto? Como que no se pueden comunicar bien, como que no se entienden, no lográis captar las emociones que puede tener la otra persona, etcétera. Entonces, súper importante igual que una civilización comparta un sistema de lenguas.
El tercer aspecto son los centros ceremoniales utilizados para la práctica de cultos religiosos. Súper importante también los cultos religiosos, ¿cierto? Porque este es un sinónimo también de que la civilización que se está formando comparte un sentimiento de emoción por rendirle culto a personajes, ya sea de manera pública o de manera privada, dentro de la civilización. Porque si no, a nadie más le importaría si lo piensan, pues, porque, por ejemplo, ¿cómo decirlo sin que suene tan cruel? Eh, Como que yo sé que a todos nos daría, no sé, penita que muera alguien de, no sé, un pueblo en Camboya, por ejemplo, estoy inventando. Pero tampoco sería como, no es que no sería correcto, pero sería extraño que se le rendiera culto a un muerto de Camboya acá en Chile, a menos que obviamente tenga parentesco, otro tipo de parentesco, ¿cierto? Pero lo que voy yo es que es importante también darle homenaje a gente en cierta civilización que aportó, ya sea sembrando, por ejemplo, ayudando a la cosecha de manera muy piolamente, ¿cierto? O a una persona que también inventó un sistema de escritura o inventó un sistema de regadío, ¿cierto? Ambos merecen culto y ambos merecen un homenaje a través de la civilización. Por lo tanto, para que una civilización sea llamada civilización, ¿cierto? Tiene que rendirle culto a sus muertos. Esto es súper importante y en verdad no se me ocurre ninguna civilización que no le rinda culto a sus muertos. La verdad que todas lo hacen. Y tiene todo sentido del mundo que lo hagan, por cierto, porque comparten esta existencia que está en la vida. Ya me fui en la profunda, perdónenme. Y la cuarta característica es existir una autoridad central, es decir, que hay una autoridad, un rey, ¿cierto? Principalmente tenemos que recordar que estas primeras civilizaciones tenían un rey y regularmente este rey tenía contacto con lo divino o era enviado de Dios directamente, como que era hijo de Dios, era Dios o era un enviado de Dios, como que tenía que tener contacto con Dios directamente porque si no, no podía ser rey, ¿cierto? Entonces, súper importante igual que lo tengan en consideración, tiene que tener una administración política, cultural, económica y social dentro de una civilización, sí, tiene que existir. Y nosotros, por, eh, por temas de la materia, ¿cierto? Vamos a dividir estas cuatro ramas, en la organización política, la organización social, la organización cultural y la organización económica. En este contexto de primera civilización, la organización económica está conectada directamente con el poder político, por lo tanto, no es una rama como tal. En la actualidad, no, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros en la actualidad tenemos la Tesorería General de la República, tenemos la Contraloría General de la República, lo cual está dividido del poder de la administración política de nuestro presidente. No obstante, en esta época, no, po, como que el rey conectaba directamente con lo económico, conectaba directamente con lo social, el rey prácticamente conectaba con todo, como que la organización política partía del rey hacia abajo. Eso también se da en una jerarquización social, lo cual se va a empezar a dar también dentro de todas estas civilizaciones. Súper importante que lo tengan en consideración. Entonces, ¿cómo se organizaban estas civilizaciones principalmente? Bueno, se organizaban debido a los cambios que iban experimentando. Las sociedades en la antigüedad sentarán las bases del desarrollo de las primeras civilizaciones, las que constituirían una nueva forma de organización política y social, como también el desarrollo cultural y tecnológico, los que alcanzarán los avances significativos en distintas áreas, como la agricultura, la metalurgia, la escritura, las matemáticas, las leyes, etc. Esto es súper importante, chicos. Recuerden que en el Neolítico, en la Edad de los Metales, en el Paleolítico, ¿cierto? En esas épocas, como que la gente lo único que pensaba era en subsistir, era en pasar el día a día, producto de la agricultura, ¿cierto? Producto de la creación de la agricultura, producto de la sedentarización, ¿cierto? Pues se pudo generar una economía de excedentes. Esta economía de excedentes le permitió a la gente ahorrar para tiempos de sequía, para tiempos de crisis. Gracias a que pudieron ahorrar de tiempos de crisis, pudieron especializarse. Y la especialización provocó más especialización. Y, por ejemplo, esa especialización era necesario transmitir ese conocimiento. Y por eso se inventó la escritura también, por cierto. Porque, por ejemplo, ya, ¿qué pasaba si yo tengo un río? Obviamente el anciano del pueblo, ¿cierto? Sabía que el río cada cierto tiempo iba a achicarse o iba a engordarse, ¿cierto? Por lo tanto, el anciano también sabía que para abrir un brazo del río, para que se instalara en los canales de regarrío, era necesario que tuviera, por ejemplo, un diámetro de 20 centímetros. Estoy inventando, pero tiene todo sentido del mundo de que ese anciano haya existido. Entonces, en estos 20 centímetros era el diámetro ideal para que el agua circulara sin ningún problema en los tiempos de sequía y también en los tiempos de abundancia, por cierto, los canales de regadío para que las cosechas fueran más efectivas.
Por lo tanto, este conocimiento del anciano era súper importante que las nuevas generaciones lo supiesen. Entonces, por lo tanto, de ahí viene también esta especialización, ¿cierto? Como que el conocimiento se va transmitiendo de generación en generación para así ir progresando como sociedad, para así ir progresando como civilización. Por lo tanto, de ahí también van a empezar a surgir ramas como la escritura, como la metalurgia, como las matemáticas, como las leyes, etcétera. Entonces, súper importante igual que lo tengan en consideración. Muchas veces este proceso de especialización como que se le dice que era el ocio, así como que el ocio permitió a la gente también crecer, y no es tan así, ¿cierto? El ocio también siempre tiene un proceso de especialización. En verdad estoy justificando mis ganas de jugar videojuegos, pero bueno, así soy. Entonces, las sociedades que emergerán producto del desarrollo que experimentaron en distintas áreas se convertirán en grandes ciudades e imperios, y que producto de este crecimiento se encontrarán con la necesidad de imponer e implementar un sistema administrativo, político, social y económico que garantizará la estabilidad y la defensa del territorio. Súper importante, chiquillos, súper importante la administración política. Muchas veces se cree que un rey, o muchas veces se cree que es muy fácil gobernar o tener a cierta cantidad de gente a tu merced. No obstante, no es tan fácil darle el gusto a todos, ¿cierto? Porque todos critican el gobierno, ¿cierto? Todos critican las actitudes políticas que puede tener cierto gobierno. No obstante, no es tan fácil mantener a todos contentos dentro de un grupo de un territorio. Y eso Chile lo sabe muy bien, ¿cierto? Entonces, súper importante igual que lo tengan en consideración. Y por eso también, por ejemplo, en este tiempo, el rey tenía que ser un enviado de Dios, porque si no era un enviado de Dios, la gente lo iba a empezar a criticar. ¿Y qué iba a pasar cuando lo criticaran? Iba a crear inestabilidad política, y la inestabilidad política regularmente desemboca en conflictos bélicos, en guerra. Y ustedes, chicos, deben tener claro que la guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano, siempre, ¿ok? No hay duda en eso, ¿ok? Déjenle la guerra a los videojuegos, déjenle la guerra a la sangre, a los videojuegos, a los monitos animados, a todo eso, pero la guerra en la vida real, nunca, jamás. Es imposible que eso sea algo bueno. Entonces, seguimos. Recuerden, vamos a dividirlo en tres en verdad: organización social, organización política y organización cultural. La organización política, en primer lugar, era que las primeras civilizaciones se configurarán con un poder político centralizado, dotado de amplias atribuciones, el cual no se delimitaba a una función específica, sino que coordinaba tareas fundamentales en los ámbitos políticos, religiosos, militares y económicos. En el ámbito administrativo, por ejemplo, buscaba tener en sus manos el control de la toma de las principales decisiones, organizar la defensa de la comunidad, almacenar y distribuir los bienes o controlar las principales transacciones comerciales para asegurar el abastecimiento de la población. Esto es súper importante, chicos, porque, por ejemplo, tenemos que entender que no todas las civilizaciones avanzaron al mismo tiempo, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo tener una ciudad, ¿cierto? Ya más o menos formada, ¿cierto? Con cantidad de gente ya más o menos calculada, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con este pueblo nómade, ¿cierto? Que vivía al lado, que todavía no ha alcanzado el estatus de civilización, todavía no se convierte en una ciudad. Obviamente estos tipos van a vivir de la casa todavía, y probablemente van a tener muchos periodos de hambre, en los cuales, y el hambre por supuesto que a todos nos vuelve mucho más bélicos, porque nos vuelve en un contexto de supervivencia. Por lo tanto, esta gente de este pueblo vecino de al lado va a querer entrar a mi ciudad, va a querer matar a mi gente, va a querer llevarse toda la comida que tengo, ¿cierto? Llevarse todas las riquezas que tengo y probablemente quedarse con la ciudad. Por lo tanto, yo como rey tengo que saber también que esto va a pasar sí o sí, y esto pasaba sí o sí, que entraban otros pueblos a saquear otras ciudades. Entonces, los vikingos, por ejemplo, son vivo ejemplo de eso. Entonces, chicos, estas ciudades tenían que tener una preparación, tenían que tener un ejército, y ahí uno se da cuenta que el ejército es algo que ha existido desde la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. Yo las civilizaciones de las que les estoy hablando son 1000 antes de Cristo, o sea que estamos hablando de 3500 años de historia que ya existen los ejércitos. Por lo tanto, para que vean y tengan en consideración los paralelos que podemos hacer con las civilizaciones en la actualidad. Súper importante igual que lo tengan en consideración. Entonces, la formación del Estado tuvo en la mayoría de los casos, y es lo que más quiero que se les quede grabado, un carácter teocrático, es decir, el gobernante era visto como un representante divino, ¿sí? Era un enviado de Dios, era un hijo de Dios, era todo lo que tú queráis, pero venía del mismísimo de arriba, ¿cierto? El bendecido, agradecido con el de arriba. Entonces, este tipo de rey, ¿cierto? Tenía la administración política, económica, social, tenía todo. Y producto también de que existió un rey dentro de las civilizaciones, se empezó a ver una jerarquización social.
Y esto tiene que ver con el segundo punto, que es la organización social, ¿sí? Empezó a haber una jerarquización social, es decir, hubo una pirámide social. Arriba estaba el rey, ¿cierto?, como máximo ecúmene de la civilización que tocara de turno. Más abajo estaba la aristocracia, ¿cierto?, que eran los descendientes del rey, probablemente los hijos, la gente cercana al rey. Más abajo estaba la religión, ¿cierto?, la gente que tenía el poder religioso, ¿cierto? Más abajo estaban los vasallos, ¿cierto?, que eran la gente que sembraba, principalmente la que alimentaba. Y más abajo estaba la gente que venía de visita a la ciudad, que eran los esclavos regularmente. Y tenemos que tener en consideración, yo sé que esta parte quizás les suene como muy como injusta. No obstante, chicos, es una característica de las civilizaciones y no podemos renegar de ella. La sociedad se comienza a caracterizar por configurarse en una sociedad estratificada, la que se encontraba dividida en dos grupos o estratos, de acuerdo a las tareas que debían desempeñar y de la posición de los bienes obtenidos. Por un lado, se encontraban los grupos privilegiados que poseían poder y riqueza, ¿cierto? El rey principalmente, y que controlaban los productos de la economía y también de los excedentes. Y por otro, los no privilegiados, que eran hombres que en condición de súbditos, ¿sí? Donde eran ocupados principalmente como mano de obra de actividades agrícolas, en los servicios domésticos o en la construcción de obras. Yo sé que suena muy injusto hablar de grupo privilegiado y grupo no privilegiado, pero esto siempre ha sido así. Por ejemplo, yo no quiero decir que el artesano que sembraba y cosechaba comida, ¿cierto?, fuera menos importante que la persona que inventó la escritura. No obstante, chicos, tenemos que entender que la comida, el comer, es súper importante, obviamente es súper importante, pero es una necesidad básica, es una necesidad que toda la gente tiene que comer y por lo tanto no hay nadie que no coma, en resumen. Por lo tanto, no es una actividad tan extraña. Sí, mister, los muertos. Bueno, los muertos, pero ellos no están vivos, po. No hay ser vivo, Ah, ya. entonces, no hay ser vivo que no coma. Entonces, pero por ejemplo, nosotros tenemos que agradecerle mucho a la persona que, por ejemplo, inventó la escritura. Y hasta el día de hoy tenemos que agradecerle, ¿cierto? Porque el tipo también nos permite dar registro de las civilizaciones antiguas de las cuales yo le estoy hablando. Entonces, no quiere decir que el campesino que vivía en Mesopotamia tenga menos importancia que la persona que inventó la escritura. No obstante, la persona que inventó la escritura, ¿cierto?, sí merece una cierta estatus, ¿cierto?, debido a que el tipo ayudó a mucha gente dentro del paso del tiempo a que fuéramos progresando. ¿Se entiende la diferencia? Es súper importante igual que la tengan en consideración. Entonces, eso principalmente con la organización social. La organización social se empezó a dividir, ¿cierto? Y hubo una administración de los no privilegiados y también los privilegiados, ¿ya? Súper importante igual que lo tengan en consideración. Y precisamente, justo como les doy este ejemplo de la invención de la escritura, ¿cierto? También les voy a hablar acerca de la escritura. Pero la escritura ya... Profe, Cuénteme. se apagó el internet en mi casa. Pero entonces, ¿cómo estáis hablando? Porque el se conectó. Ya, bueno. Ahora que volvió el internet, entonces seguimos. Eh, ¿En qué estaba yo? ¿En qué estaba yo? Se me olvidó. ¿En qué estaba yo? Ah, la escritura. Ya. Entonces, la escritura, chicos, fue, como les digo, el comienzo de la historia. Durante mucho tiempo los historiadores centraban que la importancia del surgimiento de la escritura situaba el pasaje de la prehistoria a la historia. Sus inicios se remontan al crecimiento de las ciudades y la necesidad de llevar un sistema de control. Es decir, que la escritura era X cantidad de ovejas, X cantidad de trigo, X cantidad de tiempo que falta para cosechar, X cantidad de tiempo que falta para sembrar, X cantidad de habitantes, X cantidad de casas. Así era la escritura en ese tiempo, ¿sí? Como que era muy matemática, como que toda la cosa, la escritura nació con una intención de administrar el territorio. Entonces, súper importante que lo tengan en consideración. Más adelante, ¿cierto? Y producto también de la especialización, ¿cierto? Que siempre va a ser importante, la escritura se le fue dando otros fines, como por ejemplo contar historias, como por ejemplo transmitir cuentos mitológicos, transmitir conocimientos científicos, transmitir astronomía, etcétera, ¿sí? Pero la escritura partió con el objetivo de administrar el territorio, administrar las ovejas, administrar a la gente. Mister, ¿usted sabe quién creó la matemática? Es que la matemática fue un invento de los griegos, se podría decir, parte un poco con Platón, que parte con este pensamiento crítico. Mira, chicos, la matemática parte de alguna manera preguntándose cosas que no tenían mucho sentido. Como por ejemplo, pucha, es que yo no me acuerdo muy bien, pero sí, parte en Grecia, ¿cierto? Parte con griego, parte con Pitágoras principalmente, ¿cierto? Parte con la geometría.
principalmente, la matemática, la rama como tal. Pero eso lo voy a dejar para más adelante, yo creo. Sí, también puedo investigar un poco sobre ese tema. Es súper interesante. Y algo me manejo, pero en este momento no me acuerdo mucho. Entonces seguimos. Entonces, la prehistoria. Con este objetivo se fueron creando códigos escritos que mediante símbolos permitieron registrar datos sobre la población, las ceremonias y la productividad de las tierras, como también acontecimientos mitológicos y conocimientos científicos y astronómicos. Los primeros sistemas de escritura se avanzaban en signos ideográficos y pictográficos. La civilización egipcia, ¿cierto? Es el ejemplo más fácil de ello, ¿por cierto? Ellos eran como que tenían las figuras así y así, con cosas raras. Entonces, luego los signos comenzaron a representarse con sonidos. Eso es una característica súper importante. O sea, hay algunos pueblos que no presentan la escritura antes que el sonido, pero en su mayoría, ¿cierto? La escritura vino antes que el sonido. Y como que después, con el tiempo, se empezaron a comunicar mediante la fonética, como yo lo estoy haciendo en este preciso instante, ¿ok? Pero primero era más que nada escritura, ¿sí? Como que nosotros nos identificábamos miembros de un grupo mediante la escritura. Por ejemplo, si ustedes fueran sordos mudos, ¿cierto? O fueran ciegos, el braille o el sistema de lengua de señas, ¿cierto? Tendrían que aprenderlo y probablemente no les costaría mucho, porque obviamente con el sistema, como hemos avanzado como sociedad también, nosotros nos hemos vuelto más inteligentes. Lo queramos creer. Mister, hay una TikToker que es ciega y ella lee los comentarios a través de la tabla. Wow, ¿sí? ¿Y cómo lo hace con el celular? No, o sea, es una tabla, ¿Ya? pero, o sea, una tabla creo que es Apple y con Siri la ayuda como que tiene un sistema instalado y escribe y Ah, todo sin ver así. wow, qué genial por ella, qué bacán, me alegro. Sí, ya sabía que podían escribir los ciegos, pero no así. Sí, qué Mister, cuático. ¿Sí? el Pablo escribió en el chat algo. Pablo, perdón, cuénteme. Profe, se me corta la luz y se viene la conexión. No te preocupes, Pablo, porque como todas las clases, esta va a quedar grabada y va a ser subida a Edmodo. Así que tú tranquilo, mi pana, que ya se pensó en eso. Recuerden ir colocando su nombre en el chat para que estén considerados en la lista. No somos muchos hoy, somos poquitos, pero bueno, somos pocos pero locos. Y flight. Bueno, seguimos. Entonces, y para ya ir finalizando, chicos, las creencias religiosas eran también algo súper importante dentro de las civilizaciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que la lluvia se produce producto de que la agua, ¿cierto?, se acumula dentro de estas nubes y después se desemboca en producto de lluvia. No obstante, para ellos era una invención de Dios la lluvia, y si nos traía diluvio era porque Diosito estaba enojado, y si nos traía trueno era porque Diosito estaba aún más enojado. Pero si nos traía una buena cosecha y una buena siembra, era que Diosito estaba contento, el pana, estábamos agradecidos con el de arriba. Entonces, para ellos todo tenía una explicación bastante religiosa. Entonces, súper importante igual que tengan esa consideración. El desarrollo de la agricultura motivó el desarrollo de la astronomía y la observación de los ciclos de la naturaleza, los que fueron considerados con un carácter sagrado o divino, lo que influyó en la formación de una casta sacerdotal que mediaba entre la comunidad y las fuerzas divinas. De esta forma, la religión comenzará a dar una explicación del origen del mundo, encontrándose vinculada a todas las actividades de la vida cotidiana, desde la fundación de una ciudad, a la coronación, la sanidad de las personas, etc. Así, la religión y la forma de organizar el culto, los sacerdotes y los ritos constituyeron un recurso que le permitió una forma de control o de dominación a la población. Si al final de cuentas era eso, como que la gente tenía muchas dudas sobre la existencia y como que llegó la religión para que ellos tuvieran ahí una respuesta también a todos los problemas que se les acongojaba. Entonces, súper importante que lo tengan en consideración. Chicos, Mister, mire, una cosa que acabo de descubrir. Se cuéntenme. supone que, o sea, eso fue, ya se había creado la escritura ahí, Sí, 5000 antes de Cristo ¿sí? por ahí está la escritura. Bueno, no, pero soy antes de Cristo. No, Mister, disculpe. Entonces, chiquillos, para ir cerrando ya, me interesa que se queden con esto tipo. O sea, ¿cómo era la organización política? Con un rey que venía proveniente de Dios. ¿Cómo era la organización social? Jerarquizada. El rey estaba arriba, después venían los religiosos, y después venían los vasallos, y después venían los esclavos. ¿Cómo era la organización cultural? La organización cultural se mediaba entre la escritura y mediante la religión, ¿ya? En resumen eso. Y también recuerden que las 4 características que son propia de una civilización es tener más de 5000 habitantes, tener una lengua, un lenguaje en común, tener culto religioso y tener un poder político, un rey, se podría decir, en resumidas cuentas. Lo que nosotros tenemos en la actualidad, un presidente, es lo mismo, pueden hacer el paralelo. Entonces, chicos, eso ha sido la clase de hoy, espero que les haya gustado.
espero que tengan un muy lindo fin de semana, espero que se me cuiden, y espero que hagan la prueba, por favor, si no la han hecho, háganla, porque tienen hasta hoy para hacerla. Si no si la empiezan a hacer desde el lunes en adelante, van a empezar a tener baja de nota, así que para que lo tengan en consideración. Y en verdad no es la mano eso, porque no es la mano porque si de por sí ya está difícil este tema de la evaluación, chicos, váyanse por la segura y háganla al tiro mejor, de verdad. Y eso, pues también subí las, ¿cómo se llaman estas cosas? Las asignaciones al modo, para que también vayan enviando los trabajos. Si les va muy mal también en la prueba, después me pueden mandar más trabajos para así yo también tenerlo en consideración en la nota, ¿ya? Pero eso lo ven más adelante cuando yo evalúe las notas. Eso, chiquillos, espero que estén muy bien, espero que se me cuiden, y eso, pues. Chao. Martín, la próxima semana espero que llegue con una canción, o alguien que llegue con una canción para que la coloquemos al principio de la clase, para que comencemos la clase ahí Bueno, con toda la Ya. motivación. Ya, chiquillos, ya tengo. que estén bien.